Hola a todos, muy bienvenidos a nuestra cuarta sesión de Plan Red Conversa. Hoy contamos con grandes invitados y tenemos, para dar cierre a este ciclo de conversatorios con candidatos a constituyentes, vamos a hablar de un gran tema que nos apremia a todos, no solo a la gente que sigue el mundo del urbanismo, sino que la verdad que a las políticas públicas en general, porque vamos a hablar de desigualdad. Sabemos que en Chile el número de campamentos ha ido increciendo, pero también se está empezando a discutir sobre nuevas formas de hablar de suelo, a limitar la propiedad privada, a pensar si es que queremos más o menos Estado, cuál ha sido el impacto del COVID en materias de acceso a infraestructura, en materia de contagios, cómo afecta a la educación, etcétera, etcétera. Así que tenemos una discusión que ojalá sea muy nutritiva en torno a distintas falanges de lo que es la desigualdad, y para ello, en primer lugar, contamos con Manuel Gallardo, parte de la lista de la prueba. Él es trabajador social y presidente nacional de la Juventud Demócrata Cristiana. Él tiene 30 años, papá de Amparo, estudió en el Liceo San José de Punta Arenas y es trabajador social de la Universidad de Magallanes, donde también fue presidente de su centro de estudiantes y de la Federación de la Universidad. Migró a Santiago momentáneamente para continuar sus estudios, realizó un magíster en Gobierno y Sociedad en la Universidad Alberto Hurtado, también es docente en la Universidad de Magallanes y tiene un diplomado en Teoría Política y Gestión Pública. Y como ya mencioné, es actualmente presidente nacional de la Juventud Demócrata Cristiana. Muy bienvenido, Manuel. También contamos con Susana, ella va por el Distrito 20, por la lista Independientes del Biobío por una nueva Constitución. Ella es arquitecta, fundadora y exdirectora de Industrias Creativas de Concepción. Susana tiene 51 años, nació en la ciudad de Lota, estudió arquitectura en la Universidad de Florida, Gainesville, y fue investigadora en la Universidad Politécnica de Cataluña en España. Ha participado en diferentes programas de formación en el área de liderazgo y emprendimiento, como el programa BW Mujeres Líderes de Calle de la Universidad Adolfo Ibáñez. Se ha desempeñado también como docente en la Universidad San Sebastián y en la Universidad del Biobío, así como también en el Instituto Profesional Duoc. Ella es fundadora de la Asociación Gremial Innova de Arquitectura Sustentable y en 2007 obtuvo el premio Pro Chile como mujer emprendedora de la presidenta Michelle Bachelet. Bienvenida también, Susana. Y finalmente contamos con Tomás Recart, por el Distrito 11. Él es parte de la lista de Independientes con Chile, es ingeniero civil y fundador de Enseña Chile. Tomás tiene 43 años, como ya mencioné, es ingeniero civil industrial con mención Transportes de la Universidad Católica de Chile y máster en Administración Pública y Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard. Desde el año 2002 al 2006 trabajó en Puente José, organización que sirve de nexo para el intercambio de conocimientos y capacidades entre la Universidad Católica y los municipios en contexto de vulnerabilidad. En el año 2008 fundó junto con otros profesionales Enseña Chile, de la cual actualmente es director ejecutivo y que está presente en 10 regiones y en más de 110 colegios con 220 profesores en aula. Tomás cuenta con una serie de distinciones, como por ejemplo haber sido reconocido como parte de los 100 líderes jóvenes por la revista El Sábado, El Mercurio en el año 2004, ha tenido el premio Endeavor Emprendimiento en el año 2008 y junto a Enseña Chile obtuvo el sello bicentenario en el año 2009. Además, también cuenta con el premio al Emprendedor Social del Mercurio del año 2010 y el Young Global Leader Award otorgado por el World Economic Forum en el 2011. Muchas gracias a todos por su presencia y sean muy bienvenidos. Una sola cosa doméstica, vamos a tener 2 minutos para que ustedes puedan hacer su respuesta y aproximadamente 30 segundos, 20 segundos antes se les va a avisar para que en el fondo podamos mantener un poco tiempos similares y que la conversación no se alargue demasiado en algunos temas. Los dejo con Marcelo, que él va a moderar. Bueno, saludarles a todos y a quienes se han ido integrando al foro acá. La idea es que, bueno, hay ciertas preguntas que están prepauteadas, pero la idea es que también vamos a abrir espacio para que quien quiera hacer una pregunta directamente o a través del chat lo pueda hacer. Creo que son materias que nos interesan a todos, más allá de que esto se genera desde un espacio que es disciplinar más o menos, que tiene que ver con planificación, con urbanismo, con la ciudad, con el territorio. Yo creo que todos vivimos de alguna manera en la ciudad y en el territorio, por lo tanto todos tenemos una experiencia que compartir. Vamos a partir con la primera pregunta que le hemos hecho a todos, digamos, y más allá de la especificidad de esta sesión, y que apunta básicamente a qué es lo que lo llevó a cada uno de ustedes a transformarse, digamos, o a participar de este proceso como candidatos de este proceso constituyente. Y si ven que hay alguna relación entre esas motivaciones y
el espacio urbano, la ciudad y el territorio. ¿Ah? Me interesa partir ahí por Magallanes, con Manuel. Oye, primero que todo, saludarlas a todas, a todos. Gracias a la gente de Plan Red por la invitación. Me parece que es un tema súper importante y me ha tocado varias conversaciones de este tipo con organizaciones de la sociedad civil, grupos de profesionales, grupos de interés que quieren influir en el debate constituyente. Y yo creo que es súper importante no solo que lo hagan ahora cuando hay candidatos y candidatas, sino que ojalá el día de mañana lo puedan hacer directamente en la convención. Así que si el día de mañana uno llega a ser parte de la Convención Constitucional, cuenten conmigo para que ojalá puedan incidir directamente en las discusiones, en las comisiones que se armen. Saludar a Susana y a Tomás, mis colegas candidatos. Yo la verdad me siento defendiendo los valores que he defendido toda mi vida. Acabo de cumplir 30 años, vengo de una población popular de la comuna de Punta Arenas, pude estudiar becado en el colegio y después con fondos solidarios en la universidad. Dediqué buena parte de mi vida a la pastoral, al voluntariado, a las misiones, después posteriormente a la dirigencia política, siendo presidente nacional de la Juventud de la Democracia Cristiana, dirigente estudiantil. El año pasado me tocó ser secretario ejecutivo del Comando Nacional Yo Apruebo, uno de los comandos que se aglutinaron en esta coordinación de comandos de la oposición, y la verdad que el término que a mí me hace sentido es el de la justicia territorial. Yo creo que eso es fundamental, consagrarlo de alguna manera constitucionalmente, y porque la forma de ver el territorio, la forma de ver la ciudad es sin duda muy distinta. A mí me tocó ser candidato, sí, yo activé mi cronómetro, así que voy siempre a adecuarme a los dos minutos. Yo, la segunda comuna más grande de Magallanes, tengo que ir y vuelta 500 kilómetros en un día, que es Puerto Natales, y esa sería la segunda ciudad. Así que creo que hablar de justicia territorial, de conectividad de suelo, de propiedad privada, de regionalización más que descentralización, es un tema que me apasiona mucho. Así que muchas gracias por la invitación y muy abierto a todo lo que se dé en este espacio. Bien, Susana. Estás ahí todavía en silencio. Ahí está, ahí sí. Ahí sí. Te iba a tratar de copiar lo del cronómetro, Manuel, pero no me resultó. Bueno, mi vocación en esto en realidad fue un poco a partir de los grupos sociales con los cuales yo trabajo, que me llevaron un poco a que estuviera hoy día acá. He trabajado armando organizaciones que de alguna manera hemos querido ser siempre como activos en distintos lugares, y son organizaciones que son múltiples, son de personas que están en territorios bastante, por ejemplo, las comunidades lafkenches, donde he hecho desarrollo turístico con ellos, pero desde distintos sectores públicos y privados. Entonces, yo llevo 20 años más o menos trabajando en el desarrollo territorial con las comunidades, y creo que siempre hemos tratado de desarrollar proyectos de alto estándar en lugares muy conflictuados, muy difíciles, con muy pocos recursos, pero siempre tratando de demostrar que con voluntad y aunando distintos sectores se pueden desarrollar cosas interesantes, innovadoras, que de hecho han sido publicadas en varios lugares del mundo y todo. Pero siempre uno se encuentra con un techo y siempre había un límite a hacer un desarrollo mucho más profundo y con un impacto mayor. Y cuando se presenta la oportunidad de trabajar en la nueva constitución, ahí yo dije, bueno, empecemos a levantar este techo y empecemos a trabajar en un Chile verdaderamente horizontal, que haga un piso donde podamos desarrollar proyectos que nos permitan realmente hacer un cambio más sustantivo, no solamente ya como experimentos pequeños en localidades puntuales, sino que tengan un mayor impacto a nivel como regional y nacional, y eso requería un cambio constitucional que igualara la cancha para todos. Así es que yo creo que eso tiene que ver un poco también con la coherencia del trabajo que veníamos realizando ya antes, con otras personas, ¿no? No es un proyecto personal, es colectivo. Tiempo. Muy bien, Tomás. Gracias por la invitación. Primero quiero decir, me encanta el tema, y yo quizá, distinto a Manuel, yo vengo de un colegio particular, privado, súper, se puede decir, acomodado, y mi primer trabajo fue en el Centro de Políticas Públicas, la Católica, donde me relacioné con municipios del sector sur de Santiago, y la patada en la guata que me dio fue brutal.
Yo pensé que me iba a quedar 1 año trabajando ahí, me quedé 4 años y medio. Y me di cuenta básicamente lo complejo que era vivir y nacer en ciertas comunas, nacer en ciertos orígenes, determinaba bastante tu futuro. Tuve la suerte también de trabajar en la oficina al lado. En esa época se levantó Elemental, estaba Alejandro Aravena, estaba Andrés Jacobelli, donde por primera vez escuché ciudad como fuente de equidad. Y después, bueno, hice un magíster y llevo 12 años recorriendo Chile. Ya no eran el sector sur de Santiago. Voy mucho a Puerto Natales, Manuel, a Punta Arenas, Iquique. Y hay un tema muy fuerte que yo lo divido en 2, básicamente. 1, tu origen determina tu futuro. Gran parte de tu origen determina tu futuro en Chile. Y eso no es justicia, eso no es libertad. En Chile hay unos más libres que otros, hay unos más dignos que otros, y eso no es aceptable. 30 Segundo, segundos. hay un tema grande en la centralización de Chile. Chile es un país ultra centralizado y eso hace que perdamos todos. Muchas gracias. Bien. Muy interesante. Estaba muteado Marcelo. Ah, perdón. Ahí sí, perdón. Dale nomás, sorry. Ya. No, muy bien las motivaciones, digamos, que sintonizan mucho con los temas que tenemos hoy día. Y para iniciar, o sea, la primera ronda de preguntas, o la segunda, me interesa traer a colación las estadísticas que tenemos recientes de los campamentos que publicó Techo junto con la Fundación Vivienda. Por supuesto, estas estadísticas son bien dramáticas en el sentido de que entre el 2019 y el 2021 se aumentaron de 47.000 a 81.000 familias en 969 campamentos. Eso es un aumento del 73,5% esos 2 últimos años. En esas familias se reconoce que 8 de cada 10 familias que llegan a vivir un campamento, y esto es una frase de Sebastián Bowen, antes vivían en un campamento invisible, es decir, no estaban físicamente en el campamento, pero sí estaban en condición de allegado, en condición de hacinamiento, en arriendo informal. Más allá del último par de años de este aumento, a mí también me sorprende que desde antes, entre el 2014 y el 2019, había habido ya un aumento significativo de familias en campamentos. Y que claro, por supuesto que en esta situación post-estallido social y después la pandemia más encima, la situación de crisis económica que se produce, es un elemento que potencia radicalmente todo este proceso. Un 30% de estas familias además son migrantes. Ese tema básicamente alude a un problema de suelo, un problema de acceso a la vivienda, por supuesto, pero el tema es el suelo del escaso. ¿Ah? Y por supuesto tiene que ver también con esta polaridad entre propiedad privada y la función social del suelo, que aparecen 2 temas absolutamente extraños que tienden a superponerse porque como el suelo es escaso, la necesidad es una sola y da la impresión de que esto no confluye. Entonces, hay una serie de preguntas que surgen acá. ¿Es momento de poner límites a la propiedad privada? ¿Es necesario darle más amplitud, más músculo al Estado, o necesitamos no más Estado, sino que un mejor Estado? Esa pregunta en general me interesa que las abordemos en relación a este problema de suelo y este problema de desigualdad que hoy día se traduce en un acceso a la vivienda, detonado sobre todo por el tema de los campamentos. Tomás, partimos por ti ahora. Sí, muy buena pregunta, Marcelo. La Constitución finalmente, obviamente, tiene un capítulo de derechos y deberes. Segundo, se podría decir varios capítulos que hablan de la distribución del poder. Y en ese sentido, el problema de vivienda, yo diría que tiene gran parte origen en la mala distribución del poder. ¿A qué me refiero? A que hoy día el poder está o en un gran ente que es el Ministerio de Educación o en los municipios. Faltaría entes, en el fondo, se podría decir intermedios, que puedan hacer frente al uso de suelo en las ciudades y a otros servicios básicos fundamentales. De modo que, por ejemplo, uno podría coordinar lo que es vivienda con uso de suelo mejor, transporte, etc. Entonces, yo creo que la propiedad privada, o sea, no es necesario cambiarla, sí hace falta una institucionalidad que permita ser ágil
que permita ser flexible y que permita, en el fondo, poder abordar varias variables al mismo tiempo. Y el gran punto que yo veo ahí es la inflexibilidad del Estado. Me refiero a que si uno quiere, en mi cabeza, por ejemplo, migrar el Ministerio de Transporte con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que desde mi punto de vista, podemos entrar en detalle, hace sentido, hay una serie de problemas en el área del servicio civil, que es el área de recursos humanos, que lo hace muy difícil. Entonces, yo veo como un gran problema acá, más que un Estado más grande, un Estado más chico, un 20 Estado más segundos. flexible, que opere mejor para este tipo de problemas. Manuel, ¿qué opinas tú desde la región? ¿Cómo se ve el tema de los campamentos desde allá? ¿O este tema del acceso al suelo, la propiedad y la función social? Sí, mira, lo primero, para nosotros, voy a hablar siempre de nosotros porque uno representa una idea, digamos, más colectiva. La persona humana debe ser el centro y fin de toda la acción estatal. Eso desde la perspectiva, desde la dignidad humana, las cosas, desde nuestro punto de vista, deben ordenarse al servicio de las personas. Y en ese sentido, ya no puede sostenerse la idea de que las personas somos dueños y dominadores absolutos, digamos, del planeta, libres de explotar sus recursos como mejor nos parezca. Nos parece que toda acción tiene que estar justamente en el cuidado de esta casa común que hemos definido. Y ahí el derecho a la propiedad privada debe ser reconocido desde mi punto de vista y garantizado en la nueva constitución de un modo coherente, tanto con la idea de destino común de los bienes como con el deber de cuidar responsablemente el equilibrio de la naturaleza. Y en eso, declarando esa declaración de principios, paso al tema de la vivienda digna, que en verdad es lo que buscan esas personas que se agrupan en campamento. A uno en la vía territorial le toca trabajar con mucha agrupación de vivienda, mucho comité de vivienda, gente de tomas o gente que no está en tomas o en campamento y que se busca organizar para el acceso a la vivienda digna. Y ahí nos parece que el derecho a la vivienda digna dotada de condiciones materiales debe de alguna manera establecerse en la Constitución y que el Estado adopte medidas legislativas y del carácter que sean necesarios para dar el cumplimiento progresivo de este derecho, entendiendo, como bien decían anteriormente, que los recursos disponibles siempre van a ser pocos. Y esto me parece que también habla de un Estado que tiene que propender al ordenamiento territorial y que garantice una red adecuada de transporte, esparcimiento, acceso al espacio público, no sé, equipamiento comunitario, servicios básicos, etc. Yo creo que esa es la forma de evitar la segregación y considerar de manera también especial la realidad territorial y sobre todo la realidad local, que muchas veces en las políticas nacionales se pasa por encima. Gracias, Manuel. Susana, ¿cómo se ve desde Concepción, del Gran Concepción? Mira, yo esta semana y la semana pasada he recorrido lugares que yo pensé que ya en Chile no existían, que estaban erradicados. En la zona de Coronel, estuve en viviendas que incluso algunas son patrimonio de la humanidad, como gran cosa arquitectónica. Me metí adentro y yo creo que Auschwitz suena más atractivo que los lugares donde estuve recorriendo, y eso es siglo XXI. Entonces yo creo que sí hay que pensar y cambiar este paradigma. Concuerdo un poco más con Manuel que con Tomás. Creo que si nosotros pensamos en un estado de bienestar social, eso de alguna manera hace que el suelo urbanizable tenga un rol distinto. O sea, que el rol del suelo no solamente tiene que tener un rol económico, como el de otros productos de mercado, en el fondo. Cada parcela es única, entonces no es un bien que sea intercambiable. Entonces tiene un rol social porque es el soporte de la vida y de otras actividades. O sea, no es solamente un rol fungible. Y yo creo que eso ya está como en la base. En España hay algunos modelos muy interesantes de cómo se hace eso y se hace participar al Estado en la planificación de los territorios. Ellos definen cómo crece la ciudad y no como lo ha hecho en Chile, que lo hace el sector, solamente está por el sector privado. Lo que hace el Estado es que hace captura a través de plusvalía de parte del suelo urbano cuando, por ejemplo, hace un cambio de uso de suelo, pasa de rural a urbano en un plan seccional o en un plan regulador que se va ampliando, van incorporando nuevas obligaciones para el sector privado y le va entregando una parte de esa porción para un uso público. Y va 20 definiendo segundos.
y va definiendo el Estado si es área verde, equipamiento o cualquier otra cosa. De esa manera, el Estado evita a futuros problemas de expropiación que tiene que cumplir cuando tiene que, por ejemplo, hacer cruzar una calle, o qué sé yo, permite una equidad territorial en la distribución de los suelos. Entonces, yo creo que hay perspectivas muy interesantes y modelos que antiguamente ya tienen incorporado ese concepto y yo creo que lo podríamos estudiar en la nueva constitución o bajar políticas públicas posteriores a eso. Creo que hay que estar abierto. Tiempo. Interesante las respuestas, hay temas ahí que dan ganas de profundizar desde luego. Tengo la impresión de que muchos de los aspectos que se tocan no son necesariamente materia de constitución, sino que son materias de instrumentos, de afinar cierta instrumentación o lógica que existe ya, y no necesariamente tienen que entrar a modificar la constitución, y algunos de ellos sí son materia de constitución. Antes de pasar al tema del acceso a bienes y servicios, que detonaba un poquito el tema del COVID, me interesa, desde lo que veníamos hablando, el tema de la descentralización. En el sentido de que tenemos acá una experiencia de participar de un gran espacio metropolitano, digamos, de escala nacional, como es el Gran Santiago, de una segunda escala de espacios metropolitanos, como es el Gran Concepción. También hay presente acá personas de Valparaíso que también tienen esa misma escala. Hoy día se están gestando nuevos espacios metropolitanos de una categoría, quizás de una tercera categoría, ¿no? Que se está empezando a gestar sobre 250.000 habitantes o hasta 500.000 habitantes. Y tenemos una categoría de ciudades medias, como es el caso de Punta Arenas, como es el caso de Puerto Natales, quizás, y muchas otras dentro del panorama nacional. Entonces, ¿qué pasa con esta lógica de las decisiones centralizadas y las decisiones que deben llegar hacia los diferentes territorios a través de instrumentos de planificación, a través de decisiones de inversión, de asignación de subsidios, de todas estas cosas que finalmente tienen que ver también de cómo se administra ese suelo, o cómo se fomenta, digamos, que por ejemplo, lo explicaba también ahí Manuel dentro de su propia biografía, que cuando él quiere estudiar algo tiene que irse hasta la capital para estudiar, pasar un tiempo y después volver a su territorio con ese bagaje académico que ha adquirido, porque no podía adquirirlo probablemente dentro de su zona. Entonces, me gustaría ver cómo ven ustedes este tema del territorio. ¿Es necesario pensar de nuevo la zonificación que tenemos, esta estructura de regiones? O alguien, Juan Manuel Sánchez de la Corporación de Ciudades, comentaba en otras de estas sesiones si podíamos pensar en un mapa en blanco, decir, bueno, ¿cómo redibujamos de nuevo Chile? ¿Macrozonas? ¿O estamos bien con la cantidad de regiones que tenemos hoy día? ¿O quizás son necesarios ir afinando toda esta figura, todo este grano? Partimos ahora con Susana. Bueno, yo creo que la centralización es una discusión histórica en Chile y claramente tenemos que abordarla, pero yo lo asociaría también con la descentralización territorial y también con una constitución donde consideremos la territorialidad, la inclusión. O sea, hoy día, contemporáneamente, tenemos nuevos desafíos, hay nuevos temas, ¿no? Que estamos enfrentando el cambio climático, ¿verdad? La adaptación que tenemos que hacer, pero también hay nuevos grupos que se incorporan a los diálogos ciudadanos. Hay participación ahora de temas de la mujer, de los pueblos originarios, de los migrantes, de las minorías sexuales que quieren ser parte y participar en los debates sobre lo que es las ciudades. Ahora, a mí me interesa particularmente ver los temas costeros. Soy una candidata azul y eso quiere decir que mi vocación es poner el mar en la Constitución. Y eso tiene un reconocimiento importante de que Chile es principalmente costa y que somos la costa más grande del planeta y que vamos a enfrentar, aparte de los riesgos del cambio climático, ¿no es cierto?, temas culturales, de diversidad territorial que son muy específicos a nuestra característica tricontinental, ¿no? Que no está reconocida en la Constitución. Entonces, cuando hablamos de descentralización, para mí también tiene que ver con reconocer esa vocación costera, incorporar el mar que no está en la Constitución, y sí está en Bolivia, por ejemplo. Entonces, esa descentralización primero parte por entender cuál es el territorio en el que estamos y las particularidades, y eso nos va a permitir pensar en estas ciudades. Y en esas ciudades 15 segundos. Y esas ciudades intermedias que tú estás diciendo son la mayoría de las ciudades que tenemos en Chile distribuidas en el territorio. Entonces tenemos que crear mecanismos de participación y de descentralización efectiva para dar y hacer florecer especialmente a las ciudades costeras. Gracias, Susana.
Tomás. Gracias, Marcelo. Yo en la respuesta anterior hablé de reimaginarnos el Estado. Más que un Estado más grande, un Estado más chico, creo que es importante reimaginarse el Estado, porque hay, se podría decir, cosas que debieran ir más hacia el territorio y hay cosas que debieran tener una institucionalidad más agregada. Por ejemplo, viendo el caso Manuel, sin duda lo que él dice es muy importante, que cada persona en Magallanes pueda tener acceso a salud, pueda tener acceso a educación, tener acceso a vivienda, y por ende uno llevaría la toma de decisiones hacia el territorio, hacia la gente que está en el mismo lugar, obviamente con criterios de responsabilidad, pero hay otro tipo de temas que debieran, se podría decir, salir del municipio e ir más a la región o a una macrozona. ¿A qué me refiero? Uso de suelo, sistemas de transporte y medio ambiente. Entonces, imaginémonos que hay dos tipos de acciones. Uno que va más hacia el territorio y otro, quizá el ejemplo más claro es Santiago, donde todo lo que es transporte, medio ambiente y uso de suelo debiera salir de los municipios, se podría decir, y tener una institucionalidad mucho más agregada. Por ejemplo, para que la gente lo entienda, podríamos empezar a hablar de un alcalde de todo Santiago. Hoy día el gobernador no tiene muchas atribuciones. Uno podría debatir si uno le podría dar más atribuciones a superalcalde o macroalcalde, que hoy día los gobernadores no tienen. Y si uno se compara con otros países de Latinoamérica, los alcaldes tienen una mezcolanza de atribuciones bien grande. No, Sí, no ejecutan más que deciden, por un lado, y por otro lado tienen atribuciones. El mejor ejemplo, digo yo, el de la bicicleta. Cada alcaldía tiene bicicletas distintas y es una tontera eso, para no dar otro ejemplo. Muchas gracias. Bien. Manuel. Sí, mira, este tema genera unas ramificaciones que uno puede estar hablando eternamente, pero voy a tratar de resumir en que a mí me gusta más hablar de regionalización que de descentralización. ¿Por qué? Porque hoy día Chile efectivamente ejecuta acciones descentralizadas, políticas públicas, programas que tienen aparataje que está puesto, digamos, en las regiones. Pero hoy día lo que falta, desde mi punto de vista, y conociendo la experiencia de mi región, es mayores niveles de autonomía regional, y yo te resumiría regiones que a lo menos tienen que tener 4 características. La primera, la posibilidad de mayores niveles de autonomía presupuestaria. Concuerdo con Tomás, la frustración de los gobernadores regionales al darse cuenta que solo van a poder administrar el Fondo Nacional de Desarrollo Regional va a ser muy grande. Creo que debemos dotarlos de más atribuciones. Segundo, mayores niveles de autonomía en la decisión política, cuestión que la pandemia nos ha dejado pero absolutamente claro en la región. O sea, aquí la gente que vive en San Gregorio en las cuarentenas tiene 3 horas de permiso también para ir al supermercado, que alguien de Santiago que tiene un líder express a 300 metros y aquí el líder lo tiene a 160 kilómetros. O sea, es decir, ni para eso existen niveles de autonomía política. Tercero, mayores niveles de participación ciudadana local. Es decir, aquí también, por eso decía que se ramifica, porque tiene que ver también con el fortalecimiento de la democracia. Yo aspiro hacia una democracia con mayores niveles de aspectos deliberativos y participativos. Es decir, que la participación ciudadana local sea también vinculante y no solamente sea un maquillaje que la autoridad pregunte y se reúne con la gente, sino que sean decisiones más vinculantes. Y en cuarto lugar, poder generar impuestos regionales. Hoy día la Constitución ni siquiera nos permite la recaudación con fines particulares y yo voy más allá de eso. Creo en la recaudación incluso local con fines particulares para efectos de turismo, de empleo, de mejor conectividad, de mayor justicia territorial, de inversión en vivienda, de embolsamiento de las ciudades, etcétera, etcétera, etcétera. Yo más que descentralización, que creo que es un proceso necesario, me juego por regionalizar un poquito el país. Sé que va a ser una batalla dura en la Convención Constitucional, pero desde Magallanes estamos curtidos de esta necesidad, así que nos vamos a jugar por eso. Oye, me cuelgo de ese último comentario para avanzar sobre algo que nunca avanzamos en los conversatorios anteriores y tiene que ver con los recursos naturales. ¿Ah? En general, Chile es conocido como un productor de materias primas. ¿Ah? Está el tema de minero en los hidrocarburos en Magallanes, está el tema maderero en la zona de Arauco, digamos, y Concepción y todo ese sector. Tenemos mucho que ver con temas de agricultura también, el tema pesquero, salmones y en general toda la costa, en el fondo, y toda la ley de pesca ahí dando bote.
¿Qué pasa con los recursos? ¿Qué de esto, digamos, debiera tener que ver con la Constitución, o desde la Constitución poder generar ciertas instrucciones respecto a la administración de los recursos, o quizás esta vinculación con el lugar desde donde se extraen y la tributación que eso genera, digamos? También tiene que ver con entendiendo, no sé, el paisaje como un recurso, por ejemplo, que tenemos una diversidad, digamos, de recursos en ese sentido que es extraordinaria, desde el extremo norte al extremo sur, pasando y hasta Isla Pascua y pasando por toda la zona central. Al fondo hay una diversidad de cosas bien interesantes. ¿Y qué pasa con los recursos y la Constitución? Susana. O sea, es trágico. Nosotros tenemos en Chile, Chile es un país de enclaves productivos, extractivos, muy marcados, ¿verdad? Y la única manera de poder cambiar y revertir eso es pensar en un desarrollo sostenible, no hay otro camino. Yo creo que la Constitución, en este caso, va a ser socioecológica, tiene que hacerlo si nos queremos hacer cargo de cambiar la matriz productiva y poder mejorar el tema de los entornos y los impactos ambientales. Y respecto a lo que tú mencionabas de cómo afectan las localidades, bueno, le afecta muchísimo. Nosotros tenemos zonas de sacrificio, producto porque hay zonas que reciben solamente las externalidades de la explotación de ciertos de los recursos, ¿no? Y la región del Biobío está llena de eso, con la industria forestal, por ejemplo, o con Coronel, con empresas eléctricas que de alguna manera no tributaban en la zona y producen zonas de sacrificio y cordones de pobreza. Entonces es un modelo que se perpetúa la pobreza y perpetúa la desigualdad. Entonces, y además con un impacto ambiental que genera impactos en la salud, la calidad de vida, y eso, por eso que estamos nosotros hablando de la justicia medioambiental, intergeneracional, ¿verdad? De la equidad en el tema de la distribución de los impactos ambientales, y más allá a una cultura regenerativa que de alguna manera nos obliga a recomponer el daño que ya hemos hecho en las localidades. Y eso tiene que responder a tributaciones, pero también tiene que responder a un desarrollo de una industria a escala humana que hoy día no está hecha en Chile y que necesitamos hacer un desarrollo muchísimo más apegado a las vocaciones culturales, territoriales, paisajísticas de las localidades y no a grandes industrias externas que vienen a los territorios y no dejan realmente nada. Así que yo creo que es un cambio de paradigma al cual tenemos que migrar a estas ciudades sostenibles y hay herramientas para eso. Gracias, Susana. Muy buen punto que olvidé incluir en la pregunta, eso de las zonas de sacrificio y las externalidades. Manuel. Sí, yo por supuesto creo que el Estado debe reconocer el derecho a las personas a vivir en un medio ambiente sano. Ahora, el medio ambiente es un derecho distinto a los demás porque es un derecho colectivo público, entonces requiere de acciones, como bien decía Susana, a nivel no solamente colectivo, sino que a nivel local, que son muy importantes. Creo en la tributación absoluta de las actividades económicas, digamos, regionalizadas, y me parece que no es algo solamente que debamos pensar desde Magallanes, no sé, desde la salmonicultura en Puerto Natales, la importancia que genera a nivel de los empleos, y estoy de acuerdo con todos aquellos emprendimientos o proyectos económicos que, regulados y cuidando el medio ambiente, puedan funcionar, pero también creo su recaudación, como te digo, local, que es algo que hoy día la Constitución no permite. Y si uno hablase con alguien, no sé, de Sierra Gorda, probablemente también quería algún nivel de impuesto regional por el camión que pasa de la minería por afuera y les destruye buena parte de sus caminos, de su conectividad con otras regiones de Antofagasta. No sé, yo creo que uno puede encontrar muchos ejemplos en los cuales uno ve la necesidad de generar una mirada local. Esta vez no tomé el tiempo, así que para que me avisen cuando me queden 30 segundos. Segundo, las zonas de sacrificio. Yo creo que en las zonas de sacrificio no puede haber presencia de personas. O sea, para mí camina para un lado la zona de sacrificio y la presencia humana camina para otro. Por lo tanto, lo que sucede en Tocopilla, en Mejillón, en Huasco, en Quintero, Puchuncaví, y como bien le pasa a Susana y en Coronel y otras zonas, Petorca, Tiltil, que buscan declararse zonas de sacrificio. 30 segundos. 5. 30. Perdón. Me parece que no puede ser. Y respecto a los recursos naturales, yo insisto, creo que nosotros tenemos que construir una constitución del bien común y de los postergados. Por lo tanto, todo
toda aquella acción del Estado, toda aquella acción nacional tiene que estar puesta en clivaje de bien común por sobre intereses particulares, y en eso cuestiones como el derecho al agua como bien nacional de uso público, y que sea prioridad, por ejemplo, el acceso al agua en donde hay escasez antes que su trabajo industrial, la preservación, como bien se decía, del paisaje y de diferentes zonas que tiene nuestro país, me parece que es algo que la Constitución nos debe permitir rescatar y resguardar. Sorry. Tomás. Nos dan látigos aquí, ¿ah? Así es que Está bien, si no estaría... son muchos los temas, son mucho interés. Tomás, parece que se quedó medio... Ahí está volviendo a entrar, parece, Tomás. Tomás, ¿nos escuchas? Sí. ¿Aló? Sí, te tocaba justo tu turno. Sí, me caí, volví. A ver, para las personas que nos están escuchando, uno puede quedar mareado de tanto concepto, porque, como tú dijiste, Marcelo, hay cosas que van en la Constitución y cosas que no. Yo quiero hablar de 3 cosas que sí creo que van en la Constitución. Uno es el acceso a bienes fundamentales para que todo chileno y chilena pueda acceder al menos a una vida plena, o algunos lo llaman igualdad de oportunidades. Ahí está educación, salud, vivienda, etcétera. ¿Por qué es importante eso? Porque en los recursos naturales debiera haber, se podría decir, un trasvasije de ingreso, llámese de la minería, por ejemplo, a regiones donde hay menos ingresos. Manuel está en Magallanes, una región que tiene alto ingreso, pero yo estoy pensando en la Araucanía, estoy pensando en zonas que no tienen ingresos. Entonces ahí hay temas de recursos naturales que haya, en el fondo, te he pensado, uno, en igualdad de acceso a bienes fundamentales, y dos, lo mencionaba muy bien Susana, un principio que hoy día no está en la Constitución, que es el desarrollo sostenible. Y el desarrollo sostenible tiene que tener, obviamente, precaución con el medio ambiente, o sea, preocupación del medio ambiente, preocupación del el bien social y el desarrollo económico. Son los 3. Pero para eso, un tercer concepto importante es la institucionalidad. Y la razón por la cual muchas veces estos conceptos que hablamos en estos debates no 30 suceden segundos. es porque hoy día el área, se podría decir, de personas del Estado es muy inflexible. Solamente para contar un ejemplo, en educación se hizo una regionalización, se podría decir, una municipalización de la educación, y la gente que estaba contratada en esa época sigue contratada hasta el día de hoy, sin tener un rol. Entonces, ahí hay reformas que no se han hecho por la inflexibilidad que tiene hoy día el Estado. Gracias, Tomás. Parece que antiguamente muchas industrias tenían una suerte de responsabilidad también respecto a las localidades de las cuales participaban también, ¿cierto? Y había una provisión de servicios y bienes también hacia las familias, hacia esos hogares, que era bien importante. Vamos a aprovechar este punto también que hizo Tomás para pasar a otro punto ya propiamente urbano y que tiene que ver con el equipamiento. Y voy a invitar a Soledad, a Pablaza, a hacer una pregunta que está ahí, que tiene ahí en la punta de la lengua, y que nos lleva justamente a estos grandes recursos hacia nuestros recursos más pequeños y más importantes y más vitales quizás de la sociedad. Soledad. Hola, buenas tardes. Quería plantear cómo es la mirada de cada uno de ustedes en relación a la ciudad y los niños, las niñas, los habitantes más pequeños, las personas más pequeñas de esta ciudad, los habitantes más pequeños. ¿Cómo es la mirada con los habitantes mayores, con aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad o alguna necesidad especial que resolver en su vida? Ahí, muchas gracias. Gracias, Soledad. Comenzamos ahora con Manuel. Perfecto, gracias Soledad por la pregunta. Yo en mi folletito de campaña hablo de la constitución del bien común y de los postergados, y creo que los postergados hay varios grupos, hay varios grupos de gente, algunos ni siquiera minoritarios, como el de las mujeres, que pareciese muchas veces que mendigan políticas públicas acorde a lo que requieren, y en verdad no son ni un grupo de interés ni un grupo minoritario, sino que son un grupo mayoritario en el país. Lo mismo pasa con las personas en situación de discapacidad, 2,5 millones de personas a lo largo del país que
de alguna manera hoy día son sujetos de caridad y debiesen pasar a ser sujetos de derecho. Con los adultos mayores, derechamente las pensiones. Nosotros no consagramos un sistema de pensiones mixto y solidario como en el que yo creo en la Constitución, y espero que la nueva Constitución lo garantice, de tal manera de entregar no pensiones, sino jubilaciones, y la jubilación viene etimológicamente de la palabra júbilo, y lo que menos tienen nuestros adultos mayores hoy día son júbilos. Y respecto a la infancia, lo que tú dices, hoy día Chile discrimina, y discrimina derechamente desde la infancia a sus niñas y niñas, desde las vacunas. Yo tengo una hija de 1 año 7 meses, y cuando le puse la primera vacuna, me dijeron, mire, le puede poner la vacuna de la meningitis, pero esta no es ministerial, sale 80.000 pesos. Yo puedo vacunar a mi hija, pero el Estado hoy día condena a los más pobres, y me dicen, pero no se preocupe, porque en verdad le da 1 de cada 100 niños la meningitis. Perdón, pero el Estado lo que está haciendo es condenar a ese niño más pobre, más vulnerable, que su familia no tiene el dinero para que le dé una meningitis, cuestión que le afecta el desarrollo cognitivo de toda su vida, y le determina una vida probablemente terrible. Entonces, la pregunta es cómo ahora nos lo pasa a la ciudad. Yo no soy un experto en ciudad, y creo que ese es un tema que uno tiene que abordar con los expertos en ciudad. Yo a lo menos quise hacerte la cronología. Creo que la Constitución tiene que preocuparse de cada uno de los aspectos del desarrollo humano de la persona desde que nace hasta que muere en nuestro país, y en eso creo que la ciudad es importante. Y hoy día la ciudad no es amigable. Magallanes, Punta Arenas no es amigable para los adultos mayores, no es amigable para las personas en situación de discapacidad. La mascarilla no es amigable para la persona que se relaciona en lengua de señas. Y sabemos que tampoco es una ciudad muy amigable para los niños y para las niñas, por la falta de áreas verdes, las comunas más vulnerables, etc. Yo creo que es un temazo que tenemos que abordarlo, porque si la dignidad va a ser el centro de esta Constitución, los niños, los adultos mayores y todos los postergados, en fin, tienen que ser el centro de nuestra acción. Así que gracias, Soledad, por la pregunta. Me parece muy importante. Muy pertinente, ¿cierto? Susana. Bueno, yo creo que claramente esta Constitución va a poner el foco, ¿no es cierto?, en las personas y en la inclusión. Y esa inclusión habla de todo el espectro, digamos, de los postergados, de las minorías, de los pueblos originarios, de las personas con discapacidad, ¿verdad?, los adultos mayores, los niños. Yo creo que tenemos la oportunidad hoy día de incorporar y no dejar los migrantes también. Yo creo que eso es lo más valioso que tiene esta Constitución, y donde también está el tema del medio ambiente que se integra a ello. Nosotros estamos hablando de una Constitución que va a tener un enfoque y una perspectiva, ¿no es cierto?, inclusiva. Y eso significa que vamos a tener que ampliar la mirada de la ciudad para hacernos cargo del desarrollo y los derechos humanos, porque van a ser derechos esenciales. En la medida que nosotros consagremos esto en las políticas de derechos fundamentales, vamos a tener que tener alguna responsabilidad en el diseño de estas ciudades para el desarrollo de la vida plena de las personas. Pero además creo yo que esa convivencia tiene que estar con la naturaleza y tiene que estar con otras especies, y de esa convivencia yo creo que vamos a tener que pensar en ciudades sostenibles que tengan esas características. Probablemente va a haber una gran diferencia en el desarrollo de las ciudades urbanas grandes, donde vamos a tener con una densidad, vamos a enfrentar otras problemáticas de la desigualdad. Pero yo creo que en las ciudades intermedias, donde se está planificando y se está haciendo el desarrollo, tenemos mucho más posibilidades de cambiar este paradigma y de incorporar y hacerla más inclusiva desde la base. Y creo que mi mirada estaría también en eso, en poner el ojo en las ciudades intermedias y ver cómo podemos transitar más rápidamente a esa ciudad inclusiva, resiliente y equitativa. Gracias, Susana. Y faltó más. Soledad, yo creo que de cierta manera las preguntas están llevando a la misma solución. Sí. O yo planteo la misma solución, que es que haya igualdad de acceso a una lista, diría yo, limitada de bienes fundamentales. ¿Por qué digo limitada? Ojo con eso. Porque hoy día vamos a hacer, o van a ser, 155 constituyentes. Cada uno va a querer meter en el fondo un derecho más, y tenemos que también sumar la realidad de que no es posible hacer todo.
que hay recursos escasos y que genera una tensión muy grande el prometer algo en papel y que no suceda. Hoy día, una de las razones por las cuales yo quiero ser constituyente es que la brecha entre lo que se dice y lo que se hace es muy grande. Entonces, cuando uno habla de igualdad de acceso para esta libertad, dignidad y derecho, es todos igual, independiente de tu capacidad de pago. Y esto va a significar más gratuidad para algunos y más caro para otros. Pero es importante entender de que esa lista va a ser limitada. No vamos a poder poner todas las vacunas, o no vamos a poder tener educación hasta la universidad, o no vamos a poder tener áreas verdes. Hay que tener claro también el criterio de escasez, pero el principio fundamental es igualdad de acceso. Igualdad de acceso para bienes fundamentales. Y que todos tengan lo mismo. Para uno va a ser más gratuidad y para otros va a ser más caro. Pero tenemos que ponernos de acuerdo en el fondo de cuál va a ser esa lista para que del dicho al hecho haya poco trecho. Interesante los puntos y la evolución que está teniendo este conversatorio, a partir también de la pregunta de Soledad, que fue bien pertinente y bien interesante. Vinculando ahí dos puntos que tocó Manuel respecto a la vacuna de meningitis y lo que toma recién el cierre de Tomás, no deja de ser interesante de que acabamos de visualizar, por un lado, con esto de la pandemia, un éxito bien interesante del Estado, proveyendo una política pública gratuita para todos por igual, a partir de la vacunación. Un proceso que sin duda por todos es celebrado y se puede calificar de exitoso, sin perjuicio de que en paralelo estamos viendo esta otra expresión de desigualdad con la cantidad de contagios, con fallecidos que diariamente todavía siguen engrosando esa lista y que no es solo una lista. O sea, acá tenemos oficialmente del orden de 23.421 fallecidos, que probablemente en rigor sean del orden de 30.000, ¿eh? Detrás de cada uno de esos fallecidos hay una familia y hay un hogar y hay una persistencia de esta situación en el tiempo. O sea, esto que para muchos quizás hemos tenido la fortuna de sobrellevar sin mayores atribulaciones, para muchos otros en el fondo este tiempo va a ser una situación bien terrible, bien traumática en el fondo, que va a haber que sostener durante todo el resto de la vida. Quería hacer ese matiz, digamos, en virtud de esta situación. La pandemia también ha puesto manifiesto una asimetría respecto al acceso de un montón de bienes públicos. La posibilidad de acceder a una educación a través de un dispositivo electrónico no es igual para todos. Uno se queja de repente que el ancho de banda, qué sé yo, pero evidentemente no es igual para todos. O sea, en muchas partes ni siquiera hay un dispositivo para entrar una sola persona a tener acceso a esa educación, por ejemplo. Entonces hay temas ahí que están pendientes y que queremos pasar a otro tema también, digamos, dado que ya todos de alguna manera avanzaron un poco en eso, queremos aprovechar el tiempo también con una pregunta que tiene Ignacio a través de otro tema que tiene que ver con temas de tributación. Gracias, Marcelo, y gracias a todos por los comentarios, han sido súper iluminadores y bien amplios. Y me quiero colgar de algo que dijo Tomás al comienzo, y que en el fondo que se hace un diagnóstico de que hay muchos derechos, hay muchas cosas que faltan, hay cosas que sabemos que no están funcionando, pero también con los derechos vienen ciertas responsabilidades y cada atribución tiene una consecuencia, tiene un impacto. Entonces, pensando, por ejemplo, en lo que había dicho Manuel sobre regionalización versus descentralización, que estoy muy de acuerdo con lo que tú mencionas, darle, por ejemplo, atribución a las regiones va a generar más competencia entre ellas, y entre eso, por ejemplo, el tema de la tributación es que una forma de competir es a través de los impuestos para atraer y para también alejar a otros, porque tú puedes poner un impuesto para, por ejemplo, cobrar a través del daño medioambiental, como había hablado Susana. Pero en virtud de eso también va a hacer que las regiones compitan entre ellas y van a haber algunos que ganen y van a haber otros que pierdan, y por lo tanto el riesgo de desigualdad territorial es súper alto. Entonces a mí me interesaría saber mucho también qué es lo que piensan ustedes que se podría hacer para limitar, o simplemente si es que no aplica permitir que haya una descentralización más tributaria, y si no, qué respuesta podría hacer para tratar de fomentar territorios y que el peso específico de la región metropolitana vaya decreciendo, porque por población ya es prácticamente imposible, sino que qué otra forma podría lograrse para generar algo que fuese mucho más efectivo. Gracias. Susana.
Bueno, yo no soy experta en tributación, nada por el estilo, pero he tenido algunas conversaciones con expertos para que me vayan apoyando en esa área. Mira, yo creo que nosotros tenemos que encontrar ese equilibrio entre el Estado descentralizado por un lado y el Estado unitario por el otro. Obviamente hoy día ya existen, digamos, formas de cómo los lugares que tienen menos recursos pueden de alguna manera equipararse a través de tributaciones que hagan esa mejor distribución. Vamos a tener que hacer eso. No es que vamos a tener estados autónomos que van a tener una autonomía absoluta. Tiene que haber un estado mayor que de alguna manera ordene y genere estas equidades que son necesarias, que hoy día no se están haciendo, por cierto. Entonces, tributariamente nosotros vamos a tener que tener dos escalas. La escala local, ¿no es cierto?, que nos permita mayores recursos para la gestión de nuestros problemas con mayor eficiencia, pero también vamos a tener que tener una estatal macro que distribuya y que permita ese equilibrio para todas las regiones. Entonces, lo mismo que cuando hablamos del sistema de gobierno presidencial o semipresidencial, o el equilibrar entre el Ejecutivo y el Legislativo, bueno, en la distribución tributaria vamos a tener que hacer lo mismo. Yo creo que lo importante sí es que las externalidades y los temas ambientales, que hoy día son el 85 o 90% de todas las manifestaciones sociales, son producidas por el tema ambiental. Entonces yo creo que ahí sí vamos a tener que abordarlo desde ya para no generar todos los conflictos que estamos haciendo. Y eso ahí vamos a generar una mejor democracia y un mejor estado de bienestar. Así es que hay que buscar ese equilibrio y vamos a tener que ver técnicamente cómo hacerlo, pero la vocación nuestra va a ser equilibrarla. Tiempo. Tomás. Sí, en la respuesta anterior hablé del concepto de igualdad de acceso a bienes fundamentales, pero sumado a eso, dado tu pregunta, Ignacio, está el concepto de una nueva institucionalidad, que como dije antes, en algunos aspectos va a ser más local, llámese educación, llámese salud, vivienda, y en otro aspecto va a ser más, llámese regional o incluso una macrozona, para no generar una competencia perversa, como muy bien decías. Y ahí mencioné justamente temas medioambientales. Yo creo que en esta constitución, que es distribuir el poder, vamos a tener que ceder poder. Ojalá que haya un Estado mucho más fuerte que vele por el medio ambiente, un Estado macro, porque así no se genera esta competencia que tú muy bien decías. Y al mismo tiempo, las localidades van a tener que absorber más poder para tomar otro tipo de decisiones. Entonces yo creo muy importante ahí, Ignacio, el tipo de tema que se toque para esta nueva institucionalidad. Algunos van a ser más macro, otros van a ser más micro. Pero insisto en el tema de la flexibilidad del Estado, que hoy día la ley hace que todos los, se podría decir, la gente, los funcionarios son establecidos por ley. Eso va a tener que cambiarse, porque si no es imposible hacer lo que estamos planteando acá. Hay un tema legal, práctico, que tiene que ver con la Constitución y la ley, que necesitamos que el Estado sea más efectivo y acorde a estos tiempos. Hoy día me parece demasiado rígido para hacer lo que estamos, creo yo, la Susana, Manuel y yo hablando. Bien, Manuel. Sí, concuerdo en ir en el análisis de lo macro a lo micro. Desde lo macro, respecto a la pregunta de Ignacio, habrá que ver primero cómo uno genera Chile una institucionalidad o una política tributaria que no tenga que ser cambiada cada 4 o 5 años. Yo creo que eso solo genera incertidumbre. A mí no me gustan las reformas tributarias en cada gobierno, cada uno llega con una fórmula distinta, ¿no? Yo creo que debiese ser más una política de Estado. En un segundo estadio, respecto a tu pregunta de cómo nos generas diferencia entre las regiones, yo por eso hablo de Estado regionalizado, que es como un híbrido entre el Estado meramente unitario y el federal. ¿Por qué no creo en un Estado federal? Bueno, justamente por algo que tú mencionas respecto a la desigualdad entre las regiones. Una de las características del Estado federal tiene que ver con la autosustentación de las regiones, cuestión que eso no sería posible en más de, no sé, 2 o 3 regiones probablemente del país, y tampoco tenemos una idiosincrasia federal. Quizás los magallánicos y magallánicas
somos los más fanáticos del regionalismo y andamos con nuestra bandera para todos lados, pero uno transita por la ruta 5 Sur y la sexta, la séptima y la octava son casi conurbaciones, entonces no sé si está ese espíritu regional tan a flor de piel como lo vivimos nosotros. Y lo tercero tiene que ver con que tú discutas si es mejor generar un impuesto distinto o del mismo impuesto que se recauda, que la recaudación sea localizada. Pongo un ejemplo, la comuna de Torres del Paine, puerta de entrada al Parque Nacional. Si por la entrada que paga un extranjero, mira el ejemplo doméstico que estoy dando, por eso voy de lo macro a lo más micro, por la entrada de extranjero al Parque Torres del Paine, parte de esa recaudación de impuestos que hace el Estado, que hace la comuna de Torres del Paine para tener que ser necesariamente reinvertida en cuestiones de turismo, gastronomía, hospedería, transporte, de tal manera de generar apoyo a los emprendedores, de generar mayor comercio local, de hacer de la comuna de Torres del Paine un paso obligado y no que metan a los turistas en un bus del aeropuerto de Punta Arenas, los lleven al parque y después los saquen, no sé. Ese tipo de cosas uno las puede pensar, si es un impuesto extra o si dentro de la misma recaudación que existe hoy, esta no sea centralizada, sino que puede ser localizada con fines particulares. Uno se puede poner creativo en la fórmula, pero me parece que el espíritu se logra entender bien detrás de la propuesta. Tiempo. Interesante el punto, Manuel. Además hay gente trabajando por acá en materias ahí en la región. Roberto Mori, bueno, yo hoy día estoy trabajando soy servidor público, funcionario público, así que, pero también Roberto ha tenido una participación interesante en el Estado en algunos momentos y además tiene una experiencia en esa articulación intersectorial que alude quizás a esa flexibilidad que interpelaba también Tomás. Roberto, tú tienes una pregunta. Sí, bueno, yo decía que en realidad la pregunta me la había, justamente Soledad hizo la pregunta que yo quería hacer, que era respecto a los derechos y dentro de estos derechos de pronto los niños quedan un poco invisibles dentro de esta discusión tan grande, especialmente hoy día lo que estábamos conversando recién en el coronavirus. Y justamente, y también las personas mayores. Quería agarrar el tema de los derechos también, pero vinculado un poco también a la orgánica, porque nosotros los urbanistas nos interesaba mucho instalar el tema del derecho a la ciudad, y lo conversamos, y Lefebvre, y nos podemos ir en unas bolas bien tremendas, y de alguna forma también he ido escuchando que ha ido apareciendo también en la discusión, de pronto, pero me lo imagino difícil en una conversación más transversal, en serio, ¿qué quiere decir el derecho a la ciudad? ¿Hasta dónde finalmente eso es un lenguaje como adecuado? De pronto el derecho a la vivienda, que está bien vinculado también, puede ser un poco más fácil, pero la verdad es que creo que tiene mucho que ver con que los ciudadanos finalmente podamos tomar cuerpo con los derechos humanos, y ya los mismos derechos humanos en general, en el fondo incorporan estos conceptos, y creo que una de las formas de llevarlo a territorio es justamente en el fondo de cómo las personas son, de alguna manera, la estructura institucional que tienen más cercana son los gobiernos locales. Y por lo tanto, ¿de qué forma ven ustedes que esta discusión de derechos más integral, que no sea como solamente el derecho a la vivienda, ¿no es cierto?, que es como que puede terminar yéndose al instrumento y que finalmente como más subsidios para la solución, sino que una mirada más integral, el rol que le caben a los municipios? ¿Cómo ven ustedes esa discusión en que, incluso ahora también lo estaban comentando, porque, por ejemplo, se da una cierta necesidad de fortalecer los municipios, pero de pronto no todos los requerimientos pueden ser abordados a esa escala? Y el concepto de asociatividad es súper importante, pero nos cuesta colaborar. Cada uno quiere estar encerrado. Entonces, sin querer que tengan una respuesta a esto, porque son temas complicados, ¿cómo ven ustedes discutiendo esto de llevar el tema de los derechos a una cosa aplicada en lo que es el fortalecimiento de los gobiernos locales en esta perspectiva? Tomás, ¿quieres partir tú? Sí, feliz parto yo, Roberto, gracias, y te respondo bien al grano, lo veo con mucha esperanza, porque este tipo de problemas nos va a sacar de la típica discusión de élite de qué tipo de Estado queremos. La Constitución es de repartir poder, y vamos a tener que llevar más poder a lo local, y vamos a tener que llevar más poder al nivel central, o sea, va a correr a ambos lados, según el tema. Hoy día
el municipio, yo trabajé en Puerto, perdona que lo ponga así, es un poco ni chicha ni limonada, ¿verdad? O sea, en educación, en teoría, están a cargo, pero en la práctica no lo están, no deciden, es súper centralizado. Entonces, ahí es donde hay que pegarse una mirada bien técnica, y decir qué de verdad está a nivel municipio, qué hace sentido, por ejemplo, salud, educación, a nivel más local, y qué hace sentido tenerlo a nivel mucho más centralizado, o macrozona, ni siquiera región. Yo creo que todos anhelamos un Estado que haga cumplir las reglas. ¿Sí? Eso aquí es lo que hace falta. El Estado, hoy día en Chile no hay ni Dios ni ley muchas veces. No pasa nada. Entonces la gente se ve vulnerada por su derecho todo el rato y nadie hace nada. Pero por eso tiene que tener más claro la responsabilidad de poder. Hoy día la mezcolanza, la distribución, la ambigüedad de eso creo que a todos nos hace mal. Y creo que es bastante obvio. O sea, yo creo que Manuel y Susana y yo estamos 100% de acuerdo en eso, y es súper menos ideológico que lo otro. E insisto, es institucionalidad, y el gran meollo aquí, lo que yo me veo, es la flexibilidad del Estado. Yo creo que ahí es donde nos duele, y ese es el meollo del asunto. ¿Está dispuesto el Estado a, por ejemplo, te voy a poner una ley, a decirle hoy día a los monitores de direcciones provinciales que en verdad su rol ya no existe? Son 400 personas hoy día. Hoy día ese rol está en los servicios locales de educación pública. Cumplen el mismo rol. Perdona, Roberto, ¿quién tiene la galla para decirle, señores, son 400 personas, en verdad su rol ya no existe? Ese es el problema. Gracias, Tomás. Susana. Yo creo que tenemos el desafío de modernizar esta, digamos, la forma que nos relacionamos en el espacio urbano. Y eso significa que, por un lado, vamos a tener que tener un Estado con los derechos fundamentales que garanticen, por ejemplo, el tema de la educación, ¿no es cierto?, la salud, que eso sí sea a nivel de Estado, universal. Yo creo más en la educación universal, donde personas como Tomás, por ejemplo, que pueden optar por un colegio privado, si quiere se va a un colegio privado, pero también tiene la opción de ir a un colegio público gratis, que sea el mejor colegio y ojalá mejor que el privado donde él fue, ¿no? Entonces yo creo que el Estado tiene que hacerse cargo de ciertas bases fundamentales y robustas. Pero por otro lado tenemos que entregar poder a las comunidades para que resuelvan sus problemas con recursos fuertes, y eso significa que ellos le damos la posibilidad de participar, que es lo que todos queremos. En mi caso estoy en la Constitución en esta campaña porque como ciudadano quiero participar, quiero hacer la voz que llegue y poder tener capacidad deliberante y ejercer el poder. Y eso es lo que está pidiendo la ciudadanía. Entonces, no hacerlo, yo creo que es ya tener una Constitución caduca. Ahora, igual creo que tiene que haber un tema con la probidad y tienen que haber cuerpos que sean autónomos para poder lograr, porque he visto municipios que capturan a través de partidos políticos y hacen prácticas que no son las adecuadas. Y yo creo que eso también deberíamos ver. O sea, tenemos que generar una constitución bonita, entre comillas, pero si no tenemos un órgano que regule, que no haya esta corrupción que hoy día tenemos, no vamos a lograr nada. Creo que eso también va a ser muy importante en este proceso de modernización, donde utilicemos la tecnología y el Internet para transparentar la información, para hacerla accesible y que sea pública, y que la ciencia, la tecnología y esas capacidades que tenemos lleguen a las comunidades para mejorar el recurso humano a través de una educación que sea pertinente con los territorios. Así que yo creo que esa modernización es la que estamos buscando, y yo también con Tomás tengo mucha esperanza de que vayamos a lograr eso, pero a partir de una corresponsabilidad ciudadana en esta participación. De lo contrario vamos a hacer una constitución también entre unos pocos y va a quedar realmente fragmentada, y la gente no se va a sentir representada. Tiempo. Gracias. Gracias, Susana. Manuel. Sí, el principal desafío de estos encuentros es uno tratar de resumir ante preguntas tan profundas en 2 minutos todo lo enunciado que uno quiere, para preguntas que son en verdad, no son de una cuña, sino que son de una reflexión un poquito más extendida. Pero los romanos tenían bien claro que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y el problema que pasa en Chile es que a veces no tenemos idea de qué cosa es del César y qué cosa es de Dio. Ejemplo, aquello es la cuestión de los gobernadores regionales.
a los gobernadores regionales el día de mañana les van a armar una protesta fuera de la intendencia y la verdad es que no tienen ninguna atribución para llamar al mayor de carabineros para que genere orden público afuera del edificio del gobierno regional, porque va a tener que pedirle al delegado presidencial que por favor lo haga. Eso habla un poco de que de repente vamos creando institucionalidad sin tener muy claro los efectos prácticos de esto. Yo, tal como hablaba, un modelo regionalizado, que uno, si pudiese buscar ejemplo en el mundo, quizás se parece más a la francesa. En materia de institucionalidad local, a mí me gusta harto el modelo vasco. Creo que hay que tener municipios, muchos más municipios, mucho más participativos, con demandas mucho más localizadas, y no solamente con transferencia de poderes para tener este alcalde que es un patrón de fondo, no, sino que el consejo municipal, la participación ciudadana, fortalecer los cosas, generar un mecanismo de convivencia, un nuevo trato. Cuando hablamos de que la Constitución es un nuevo pacto social, no quiere decir solamente aquello que el Estado le ofrece a la ciudadanía y la ciudadanía percibe del Estado, sino que también un nuevo modelo de convivencia entre nosotros y nosotras. Y ahí no se sostiene que yo tenga una alcaldesa en Tierra del Fuego que gobierna una comuna de 7.000, en la región metropolitana la alcaldesa, no sé, de Maipú gobierna 600.000, y ambos son municipios y ambos probablemente tienen los mismos servicios, evidentemente con distintas escalas de recursos. Los municipios también son la primera ventana de acceso al Estado para la gran mayoría de las personas, fundamentalmente en las que no son grandes ciudades. Entonces ahí el desafío está en cómo uno primero no solamente consagra derechos, sino que piensa en el aparataje público que los tiene que ejecutar, y ahí los gobiernos locales me parecen fundamentales. Y esa arquitectura, la verdad es que hoy día no está armada. 15 Por lo tanto, va a segundos. ser un desafío post nueva constitución, de cómo el gobierno que esté o cómo enfrentamos de manera como tarea país, como tarea de todos, generar la institucionalidad necesaria para dar cumplimiento a esos derechos que probablemente van a quedar consagrados y van a generar una alta expectativa. Gracias, Manuel. Tomás, Marcelo, había una sí, pequeña eso. réplica. Eso iba a comentar, sí. Tomás. Sí, no, para dar un ejemplo de educación, para lo que decía Susana, cuando un nuevo alcalde asume, en promedio saca el 50% de los directores de los colegios. Entonces, esas son las cosas que hoy día afectan en el fondo lo público, cuando lo político es más importante que el valor público. Y lo que dice Manuel es cierto, o sea, ojalá la mayor cantidad de municipios posible, pero en la práctica eso no sucede porque el área de gestión de personas hoy día en el gobierno es muy sensible al vaivén político. Entonces, si no somos capaces de tener un orientado al usuario, va a ser muy difícil aplicar eso. Y yo trabajando en educación años, de nuevo está la LID que habla de ciertas teorías, pero la gente en terreno ocupa sentido común y actúa muy bien, pero cuando lo político está sobre lo público, es ahí donde todos perdemos. Y ahí hay que meter mano, ahí hay que hacer algo, porque eso es lo que está trabando a mi juicio todo. Gracias, Tomás. Susana, tienes una contrarréplica. No, quería agregar que, mira, conversando con gente que trabaja en el servicio público, ellos te cuentan que ellos también padecen de los cambios de cada 4 años cuando cambia un gobierno. Los programas, se pierden muchos recursos estatales muy importantes cuando se inicia un programa, se pone a caballo, la ciudadanía los empieza a incorporar y empiezan a tener resultados y cambia el gobierno y sacan a toda la gente. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que, parte de modernizar el Estado es generar políticas públicas de Estado, más que de periodos programáticos. Y ahí yo creo que haríamos un mejor uso de los recursos de manera mucho más eficiente y tendríamos a gente ahí ocupando cargos públicos con una contraloría muy potente, una contraloría que ejerza su rol, digamos, de vigilancia y con poder revocatorio, o sea, no cumple el funcionario, se va. Pero incluso a nivel municipal, si no tenemos políticas de desarrollo con planes que sean transgobierno, no vamos a lograr nada igual. Se pierde mucho recurso y se pierde mucha eficacia en eso. Nada. Gracias, Susana. Como pueden darse cuenta, ha pasado el tiempo rápidamente, ha sido demasiado intenso y muy interesante esto. Queremos darle
un minuto cada uno de cierre para que redondeen quizás alguna idea que les quedó ahí dando bote o alguna idea central que quisieran dejar Oye, registrada Marcelo, ¿sí? Marcelo, disculpa que meta la cuchara de nuevo, pero a lo mejor que también lo pudieran abordar en lo último que van a decir. Es que me quedo dando mucha vuelta. Dos cosas, una que dijo Tomás y que esto de tener que cada uno va a tener que ceder, ¿no es cierto? Y que en el fondo, porque cada uno, yo creo que los municipios, todos tienen tantas expectativas que todos quieren como que lo que ya tienen en la línea base, todos van a querer algo más. Y yo creo que es súper interesante esto de tener que ceder. Y lo otro que me quedó mucho dando vuelta, no es una pregunta, sino que es como, que es este tema de cómo no engañarnos también. Que hay una cosa, por ejemplo, el tema de los COSOC. Yo he participado en 3 COSOC y es un chamullo gigante. O sea, pareciera que fuera súper importante. Oye, y en realidad, pues, no estoy diciendo que todos los COSOC son, pero yo ya he estado en 3. Y es un saludo a la bandera completamente, a parecer que hay una como integración de la sociedad civil en las decisiones, y no es nada. Entonces, de pronto hay cosas que parecieran súper interesantes, como que si uno dijera, oye, inventemos los COSOC. Entonces empezamos, como que podrían salir ese tipo de cosas en la Constitución. Roberto, y en ¿se puede realidad de precisar? repente uno se engaña. Roberto, Los COSOC, que son los COSOC. Sí, son los consejos de la sociedad civil que las instituciones todas tienen. Yo no voy a decir en los que he estado para no pelar, pero que en el fondo es súper interesante como idea, ¿no es cierto? Cada institución incorpora organizaciones de la sociedad civil en sus procesos de alguna forma, ¿no es cierto? Y habla de los temas que tienen que ver con la institución, pero como digo, en mi experiencia ha sido una cosa completamente formal, esencialmente como para decir que existe. Y creo que eso, Muy de con la acuerdo. potencia que tiene la idea, de pronto uno, después donde nos engañamos todos y hacemos como que la cosa funciona, lo que quería decir es cómo decir la verdad. A eso lo que quiero decir. Cómo acostumbrarnos a decir la verdad para que las reformas que tenemos que hacer realmente tomen cuerpo. No era una pregunta, solamente quería decir que me quedó mucho dando vuelta a eso y que hay tantos temas de pronto que los chilenos nos hacemos los locos. Roberto en realidad es el candidato a constituyente por parte de Plan Red, un tapado. No, nada, le pedimos un cierre, insisto, de sus comentarios. Si quieren recoger algunos de los puntos que por supuesto que comentó Roberto, bienvenido. Susana, por favor. No, yo me quedé con ganas porque como que las preguntas son para reflexionarlas, no para debatirlas, son preguntas como muy amplias, entonces dan ganas de seguir hablando, ¿no? Así que quizás hay que revisar el sistema de este conversatorio, pero ya como es el último, no importa tanto. No, yo agradecer más que nada y yo creo que esta constitución va a tener digamos, el gran desafío va a ser aunar perspectivas y ponernos de acuerdo. Es cierto que no vamos no se trata de ir a defender una trinchera propia, yo creo. Aquí se necesita la capacidad de mirar como Estado, ¿no? ¿Qué es lo que Chile quiere para su país en el futuro? Y lo que nosotros tenemos que llevar como constituyentes es esa voz y tratar de ponernos de acuerdo para consensuar, porque las expectativas más bien tienen que, para mí, hacer una constitución simple, entendible, que la gente la haga cuerpo, y no una tremenda llena de artículos donde se integren una serie de cosas que quedan obsoletas rápidamente. Nosotros necesitamos esa capacidad de síntesis, de tener una constitución que sea musculosa, sea robusta, pero que sea muy simple y acogible, que la gente, yo recorro las caletas, te juro, la gente, muchas de ellas tienen tercero básico, cuarto básico. Entonces, qué mejor que quisiera tener una constitución simple que ellas interpretaran y que la hicieran suya para poder ahí desarrollar sus proyectos de vida. Luego vendrán las leyes y vendrán los temas complejos parlamentarios, pero necesitamos tener un preámbulo incluso en la Constitución, ¿verdad? Y no esta cosa de una administración siempre hecha por abogados o por ingenieros comerciales. Necesitamos incorporar espíritu a la Constitución, tener otra voz, incorporar
otra mirada más compleja de las personas. Y yo creo que este va a ser el desafío, que nosotros sepamos ponernos de acuerdo. Yo con Tomás, por ejemplo, y Manuel, seguramente tenemos muchas diferencias, pero hay un espíritu en común, que es poder entregarle a los chilenos una simpleza, un espíritu integrador, que de alguna manera sirva para pensar el Chile de aquí a los próximos años. Es eso. Gracias, Susana. Manuel. Sí, no me voy a acotar al minuto porque es imposible que si nos meten una reflexión como la de Roberto antes uno se adecue a un minuto, pero mira, me quiero hacer cargo de lo que dice. Yo puse los COSOC como ejemplo. Puede que lleguemos a la conclusión de que la mejor manera de fortalecer la participación ciudadana local sea eliminándolo y creando una institucionalidad mejor, pero mira, voy a dar algunos datos. Chile tiene una larga data en participación ciudadana, desde el 67, cuando se promulga la promoción popular en el gobierno de Frei Montalva, hasta lo que tenemos hoy día, que es la ley 20.500 de participación ciudadana y asociatividad, que el gran problema que tiene es que no hay financiamiento. Entonces la pregunta es, la gente no participa o no se vincula con el Estado porque no quiere, porque no están las oportunidades, porque está siempre cooptado por los mismos dirigentes, porque lo que nos dice la ciudadanía el último año y medio es, oye, en verdad queremos participar, nos interesa, queremos construir el modelo de país que nos parece más justo, y lo mismo a nivel de ciudad. Entonces ahí la pregunta es, ¿qué hacemos? Yo creo en una democracia representativa que tiene que ser profundizada con mecanismos de democracia participativa. Y en esto hay un dato que es dramático. De mi generación, 4 de cada 10 jóvenes, según la última encuesta del INJUB, no cree que la democracia sea necesariamente el mejor sistema de gobierno. Y todos sabemos lo que hay cuando no hay democracia. Y ahí uno tiene dos posibilidades, la desecha o la profundiza. Yo creo que hay que profundizarla. Y en ese sentido, no solamente vivir procesos históricos como el que estamos viviendo, que se iniciaron con el plebiscito, con una votación histórica que hoy día eligen los constituyentes, sino que creo que vincular y hacer corresponsable a toda la ciudadanía de su desarrollo regional, de su desarrollo local, de su desarrollo barrial y territorial, va a hacer que también nos generemos esta nueva convivencia entre nosotros, de no ser solamente sujetos de derechos, sino que también sujetos de deberes, de ese deber de participar ciudadanamente de la construcción de un país o una región que sea mucho mejor, que sea mucho más justa, y salir de este metro cuadrado de individualismo que muchos chilenos y chilenas viven. Así que yo creo que eso hay que repensarlo, un nuevo modelo de democracia, profundizando la que tenemos, y de seguro eso debiese ser la base para un pacto social en el que, como bien decía Susana, independiente del tipo de constitución que tengamos, podamos arroparlo y sentirnos identificados con ella. Oye, muchas gracias por la invitación, encantado de estar con ustedes. Pasó el tiempo volando y la verdad que los felicito por el espacio, porque, insisto, creo que no solo tienen que hacer ahora en la candidatura de los constituyentes, sino que va a ser clave que gente como usted ayuda a iluminar las discusiones de la Convención Constitucional. Así que gracias a Andrea, que fue la que me ubicó por intermedio de una conocida en Primavera, Isla Tierra del Fuego, en la comuna, ahí en la localidad de Cerro Sombrero. Así que eso habla de que desde el rincón más austral del mundo también se pueden generar estos espacios bonitos. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias, Manuel, esa es nuestra intención también. Debo decir que en esa continuo de participación ciudadana desde el año 67 hubo una ventana de silencio importante que hubo que rehacer desde los 90 en adelante. Tomás, palabras para el cierre. Yo quiero agradecer primero este espacio porque, lo he dicho antes, el proceso constituyente ya partió. Estos son los espacios donde uno va construyendo y participando, como decía Manuel. Segundo, estamos todos de acuerdo con derechos sociales fundamentales para todo chileno, sin distinción de su capacidad de pago, sin distinción de qué regiones, sin distinción de cuál es su origen. Pero vamos a tener que poner esos derechos en una lista. No podemos aspirar a todo. Y ahí vamos a también tener que ceder, Roberto. Vamos a tener que ceder. Ponemos a los abuelitos primero, a los niños primero, y dejar un ejemplo. Yo me he ganado hartos tomates por esto, pero el estudiante universitario chileno no va primero. Y siempre he sido contrario a la gratuidad universitaria, porque creo que hay mucha gente antes en la lista. Y esas son las cosas que tenemos que hablar, porque si queremos derechos fundamentales, por ejemplo, salud, Manuel hablaba de pensiones, yo estoy de acuerdo, la universidad no es así. Segundo, también vamos a tener que ceder en poder. Y yo creo que es importante, finalmente, de que alguien quede como responsable. Lo más complejo acá, y de nuevo, perdonen, voy al ejemplo de educación, y que todos creen que la educación en Chile es municipal. La PINSA nunca ha sido municipal, todas las decisiones las toma el ministerio.
todas las decisiones en cuanto a qué es lo que se pasa, cómo se evalúa, cuáles son las remuneraciones, cómo se contrata. Ejemplo, ¿ustedes saben cuánto pesa la evaluación del director en la evaluación docente? 0%. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, es importante entender en cuanto a los derechos sociales vamos a tener que ceder cuál poder primero, y en la institucionalidad yo creo que vamos a tener que ceder poder para ambos lados. Más centralismo, por ejemplo, en las vacunas. Un poder centralizado que funcione, listo. Pero en temas de educación, por ejemplo, mucho más hacia lo local. Ahí hay dos ejemplos y estoy muy agradecido porque me sentí muy cómodo con Manuel y con Susana. Quizás de qué origen ideológico o lo que sea, da lo mismo, pero hay mucho sentido común en esta conversación. Yo creo que nos sentamos a escribir una constitución y habría mucho acuerdo, porque creo que lo que nos distingue y lo que nos hace común es el terreno. El terreno hace que el sentido común finalmente prime. Y así que tengo mucha esperanza en este proceso. Muchas gracias, Tomás. Te teníamos una pregunta también sobre demanda inducida en transporte, pero eso va a ser para otro escenario. Bueno, yo quiero agradecerles a los tres y quiero invitar a Claudia como presidenta de Plan Red, además, que cierre esta instancia después de 4 muy buenas e interesantes sesiones. A mí en particular me interesó mucho esta, creo que se metieron bien la mano en el barro y que creo que ha sido bien fértil y nutritivo lo que hemos sacado de acá. Así que yo en lo personal les agradezco y Claudia, por favor. Muchas gracias, Marcelo, y también a los panelistas de hoy que cierran este ciclo de Plan Red Constituyente. Creo que fue un esfuerzo que hay que reconocer al equipo de la directiva, Andrea, Marcelo, Ignacio, David, Rosario y Roberto, por la organización de ese espacio. A nosotros siempre nos quedan cortas esas discusiones porque somos todos muy entusiastas y apasionados por esos temas, por lo que, bueno, como ustedes mismos lo pudieron percibir, siempre nos llevan a esas grandes reflexiones y también muestra el tremendo desafío que todos ustedes tienen por delante en caso de que sean nuestros futuros constituyentes, pero al mismo tiempo también nos parece, por lo menos en el panel de hoy, que yo creo que fue el panel con más consensuado, con más acuerdos que tuvimos, también nos da bastante esperanza en el sentido de que todas las personas que participaron de ese espacio son personas que están muy comprometidas, muy independientes de sus líneas ideológicas, pero pudimos percibir que son muy comprometidas y están asumiendo este desafío con mucha responsabilidad, lo que a nosotros en particular nos deja bien esperanzados, ¿no? Y confiados de que vamos a tener un buen proceso y poder perfeccionar todo esto que también se discutió acá, ¿no? Todos temas que dan para bastante largo, esperamos que seguir conversando y profundizando sobre ellos, que son materias que no se agotan. Agradecer nuevamente la disposición de Manuel, Susana y Tomás de participar un viernes feriado a las 8 de la noche de esta conversa. Siempre invitados a participar de nuestras conversaciones, contarles que pronto lo subiremos esta grabación a nuestras redes para que también lo puedan compartir. Así que con esto nos despedimos. Nuevamente agradecer a los asistentes que estén pendientes de nuestras redes sociales, que siempre vamos a estar ahí subiendo novedades de nuestros grupos de discusión. Así que buenas noches a todos.
Marcelo quería hacer un pequeño comentario solamente respecto a lo que había dicho Manuel de esta invitación, no solamente a este proceso, sino que efectivamente, bueno, Plan Red es súper motivado. Estos días estamos con muchas actividades, un Viernes Santo es difícil tener harta gente, pero la verdad que Plan Red es un grupo bien grande de gente, súper diverso a nivel nacional y que tiene harta productividad finalmente. Entonces, yo creo que esto, a mí me ha pasado de que de pronto con la Constitución uno de pronto se va desanimando, hay tanta fragmentación, qué es lo que irá a pasar, pero yo quiero decir que este ciclo ha sido súper positivo para mí, es lo que decía la Claudia, he quedado como mucho más motivado, así que eso se lo agradezco a ustedes tres y también a los que participaron antes, porque yo digo que gana de que queden, o sea, realmente les deseo mucho éxito, porque si se dan conversaciones como la que de las posturas como ustedes lo están haciendo, yo creo que debiera darnos esperanza de que vamos a tener una buena constitución, así que quedo muy contento. Así que muchas gracias y les deseo éxito.